El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia y CEPRA presentan Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. El programa es un espacio abierto para compartir experiencias y prácticas a favor de la naturaleza. Te invitamos a participar. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Hola amigas y amigos, les habla Alexandra Flores de la Fundación Agricol Andes. Estamos una vez más en este espacio para compartir con ustedes información de análisis y reflexión sobre los sistemas agroforestales o SAFs. Hablaremos sobre su importancia como un modelo de agricultura sustentable, hablaremos sobre las innovaciones, avances y desafíos. También daremos pautas concretas sobre la forma de diseñar SAFs, sobre las técnicas como la poda y el deshierve selectivo. En este programa entrevistaremos a Serafín Vidal, responsable del proyecto de sistemas agroforestales dinámicos financiado por Naturfund e implementado por la Fundación Agricol Andes. Y también entrevistaremos a Sonia Pardo, directora del Centro de Estudios y Trabajo de la Mujer, CETEM de Sacaba. También hablaremos con Alejandro Rojas Ferrufino, agricultor y técnico agroforestal del municipio de Arani, y con Benjamín Vargas, agricultor de la comunidad de la Pía de Tiquipaya. Acompáñenos. La Fundación Agricol Andes implementa el proyecto Mejoramiento de las condiciones de vida de pequeños agricultores en los valles semiáridos de Cochabamba, Bolivia, con sistemas agroforestales dinámicos, desde el año 2016 y actualmente se encuentra en su fase 3 de cierre. Su socio principal es el Centro de Estudios y Trabajo de la Mujer. El proyecto se implementa en los municipios de Quillacollo, Vinto, Tiquipaya, Sacaba, Arani, Punata y Colomi. En 2018, la Fundación Agricol Andes fue reconocida por el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, INIAF, logrando el tercer lugar en el cuarto concurso departamental de innovación agropecuaria, acuícola y forestal en la categoría de sector de prestadores de servicios por la innovación tecnológica con el mejoramiento de la producción y fertilidad de los suelos mediante la agroforestería dinámica para una producción sana y nutritiva en convivencia con la madre tierra. Con estos antecedentes, iniciamos con nuestro programa. Para conocer más sobre los SAFs o sistemas agroforestales, ahora conversemos con Serafín Vidal, responsable del proyecto de agroforestería dinámica de la Fundación Agricol Andes. Serafín, ¿cuáles son los principios que se deben tener en cuenta al momento de establecer o implementar parcelas agroforestales? Uno de los principios básicos es la alta diversidad de especies, similar a un bosque de un lugar, ¿no? En cada lugar tenemos un bosque. Parecido a eso, tratamos de desarrollar la agricultura con las especies que desarrollan en ese lugar y que producen alimento. Manejamos alta diversidad de especies. El suelo está cubierto de hojarasca, ramas y troncos, parecido a un bosque. Ya no se ara el suelo, ya no se aporca, ya no se remueve el suelo, porque tratamos de cuidar la formación del suelo. Alta actividad biológica de macroorganismos y microorganismos y que en el suelo trabajan y ayudan a descomponer la materia orgánica. Producción continua de materia orgánica, alto flujo de energía. Por ejemplo, el molle en condiciones de valle, él no descansa ni en invierno ni en verano, todo el año va produciendo materia orgánica. Alta convivencia entre plantas y todos los seres vivos del ecosistema que trabajan en cooperación mutua y un amor incondicional entre las especies que nosotros no lo percibimos, incluyendo la especie humana, que tendría
tendría que tener su fe, su amor para desarrollar una agricultura sana en convivencia con la madre naturaleza, ¿no? La independencia de insumos externos, semillas, químicos, fertilizantes solubles, mecanización agrícola. Todos trabajamos con nutrición y no tanto controlando o queriendo eliminar algún problema que aparece en la producción. Comprendemos entonces que esta forma de producción está fuertemente comprometida con la producción de alimentos sanos y nutritivos sin dañar el suelo. Solo así se mejorará la salud de la población y se podrá enfrentar este tipo de pandemias como la que estamos atravesando con la COVID-19. La excesiva mecanización y utilización de agroquímicos ha destruido los suelos. Ante esta realidad, los sistemas agroforestales se constituyen en alternativas viables. Ahora conversemos con Sonia Pardo, directora de CETEM, quien nos explicará por qué son importantes los sistemas agroforestales. Es absolutamente importante en el cambio del enfoque de la producción agrícola que estamos tratando de llevar adelante. Permite el uso de la tierra bajo un sistema donde interactúan bioeconómicamente en una misma área en forma simultánea o secuencial diferentes productos a corto plazo, que serían los cultivos anuales, a mediano plazo, que serían los frutales. En nuestro caso trabajamos con la manzana. Estamos tratando de incorporar también la palta y a largo plazo en el oriente, que serían los árboles maderables. Se puede cultivar frutales, forestales, hortalizas, tubérculos. El sistema productivo está orientado a mejorar la productividad y la fertilidad del suelo. Además, que permite el uso eficiente del agua, la conservación del agua en cantidad y calidad. En la parcela agroforestal se generan las condiciones para una mayor filtración. Otro aspecto importante es la no utilización de los agroquímicos. Los sistemas agroforestales son ecológicamente sustentables, amigables con el medio ambiente, porque contribuyen a mitigar el calentamiento global y la adaptación al cambio climático. Las parcelas agroforestales también integran a las familias de agricultores y recuperan sus conocimientos y la relación de armonía que debemos tener con la madre tierra. Continuemos este diálogo con Serafín Vidal. ¿Quiénes pueden implementar los sistemas agroforestales y qué necesitan? Todos los productores, sean pequeñas familias que tienen hasta 10 metros cuadrados, hasta 10.000 metros cuadrados o más grandes, también se pueden dedicar a practicar la agroforestería. Se requiere un cambio de actitud de las personas, de dejar esta agricultura industrial que está haciendo daño a los ecosistemas y a través de la agroforestería reconstruir ecosistemas. Con la cooperación de todos los empresarios también pueden practicar la agroforestería, que se hace un uso eficiente de la tierra y además se mejora la fertilidad del suelo año que pasa, ¿no? En un solo ciclo de agrícola se puede sembrar entre 5 a 10 diferentes especies que van a ser cosechados y llevados al mercado. Y ellos mismos producen su abono, que es el rastrojo que tanto en la agricultura industrial despreciamos prácticamente. No valoramos, ese mismo es el fertilizante que va a mejorar de manera natural el suelo, ¿no? Y así vamos a seguir teniendo producciones continuas año tras año y va mejorando la fertilidad del suelo. Serafín, ¿qué nos puedes decir de las dificultades atravesadas hasta ahora y las perspectivas que tienen las y los agricultores con los que trabajan? En condiciones de valles y valles interandinos, donde estamos trabajando en 8 municipios del Valle de Cochabamba, la agroforestería fue recibida como una nueva manera de producir por los agricultores con muy buen aprecio. Desde el año 2016 al 2020 aproximadamente hemos logrado establecer unas 240 parcelas agroforestales con pequeñas familias de productores y productoras. En diferentes etapas de desarrollo se encuentran estas parcelas. Y ya muchas están en desarrollo y otras ya han entrado en producción y actualmente hay bastante demanda de parte de las familias de productores que están ubicados tanto en el Parque Nacional Tunari como también fuera del parque, donde también funciona muy bien, y en el parque se ha convertido prácticamente en la mejor técnica de producción la agroforestería para convivir en una área protegida como es el parque, ¿no? La alta diversidad de especies, entre 10 a 20 diferentes cultivos
que proporcionan alimentos diversificados para el consumo de la familia, verduras, tomates, cebolla, maíz, vainitas, frijoles, lacayotes, zapallito, arvejas, habas, frutales, flores, plantas medicinales. Todas estas especies se pueden producir en una sola parcela agroforestal donde interactúan y ahí prima lo que decimos el principio de la convivencia, ¿no? Y también una parte de esta producción ya están en los mercados locales donde tienen muy buena aceptación, sobre todo el tomate y la manzana. Con la agroforestería se podría decir que se ha logrado mejorar la fertilidad de los suelos en estas parcelitas que están en proceso, y los problemas de hongos e insectos que llamamos va bajando año tras año. Se deja de pelear con estos problemas que aparecen, se deja el control, se deja de matar para pasar a la convivencia. Ahora conversemos con Benjamín Vargas de la comunidad de La Pía de Tiquipaya. Escuchemos su testimonio respecto a los logros obtenidos y lecciones aprendidas. La importancia es porque producen dentro de un monte, ¿no? O sea, ahí no estás arruinando el ambiente, más bien estás cuidando, estás implementando el cuidado del ambiente, y es por eso es muy importante trabajar en el tema de agroforestería, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, cuidas la tierra y la fertilidad de la tierra igual. Se cuida, entonces, por eso la importancia de la agroforestería, ¿no? De los incendios siempre tenemos dificultades, pero nosotros como organización de Cuenca habíamos preparado también, capacitado en cada comunidad como bomberos locales, ¿no? Porque así para rápidamente enfrentar el fuego. Porque si trabajamos o si esperamos que los bomberos o SAR Bolivia que venga, el incendio ya nos invade, ¿no? Entonces por eso también hemos trabajado en esa parte para cuidarnos plantas, todo eso, ¿no? El tema de la agroforestería está trabajando como es con plantas nativas mezcladas, ¿no es cierto? Entonces al mismo tiempo la tierra se queda sólido, ya no erosiona. Y también donde estamos trabajando tiene terrazas, ¿no? Entonces cuando la importancia de las terrazas es que no le deja erosionar. Entonces donde hay ríos ya puedes tranquilamente producir más bien, ¿no? Si haces buen manejo y con terrazas, todo eso, y más con la agroforestería, es más bien recuperas la fertilidad de la tierra. Uno tiene que tener una conciencia bien clara por qué está trabajando así. Si no va a tener, nunca lo va a practicar. Entonces, ¿eso qué requiere? Necesita el conocimiento, la experiencia misma, o sea, la práctica, ¿no ve? Hay muchas personas que dicen que no es en vano trabajar de esa forma, pero a lo que he visto es la conciencia es lo que más vale, y hacer la práctica al mismo tiempo, y tienes el buen resultado que según a los trabajos que hemos hecho, ¿no? A ver, Mamá Rosa, ¿qué plantitas de kay mismo aparimuankiman? Kayman punisina plantas anishanquega, mana chuajniman planta ikuwa. Parcelas agroforestales nisqa kasan Mamá Rosa, manachu yuyarikunki. Chay chikataqa ingeniero umallichiwanchisqa. A ver, niway, imastas ruwasani. Ay, phiñakusqaykiri. Hinapis ñawpaqtaqa wakichin calcitas nisqata. Chaywan hallp'ata waqaychanapaq. Chantaqa wanuchanki hallp'ata. Chaymantaqa husk'usta ruwanki plantanapaq kay plantas frutales kaqkunata. Kunantaq plantashanki. Walipuni kashan. K'achitusinqa kanqaqa. Ari, cheqantaninki. Chantapis midinchik aspersores nisqata churanap. Mana yaku kaqtinqa plantitasqa mana hap'ikunqankuchu. Qarpanapuni kasan. Ichari, chantapis churasunchik kay uña sach'itakunata wiñaspa llamthunawanchispaq. Laqisnin ch'akichin abono hina kananpaq. Kay sach'itakunaqa kashanku kay wiña, qhichwara, aliso, retamas, chanta cebolla plantitas tapis churashallanchita. Ari Mama Rosay, sistemas agroforestales nisqawanqa umallikuykasan kasan, tukuylaya plantitasta churaytawantaq sumaqta qawananchik kasqanta, mana ni imaymana laya onqoykuna, plagas nisunchu chimpanankupaq. Chantapis wakichina kanqa hallp'apatapi materia orgánica nisqata, chaywanqa wajina clima nisqaman chayachisun parcelas ninchikpi.
chaywanta allinta pogochinapa. Kaywillaywan umallisunki Fundación Agrícola Andes CRS Proyecto Cosecha Azul Nisqapi. Retornamos con el tema de sistemas agroforestales. En esta parte del programa invitamos a nuestros oyentes a tomar un lápiz y un papel para anotarse los consejos y pautas que nos dará Serafín, quien cuenta con mucha experiencia en el diseño e implementación de sistemas agroforestales, porque no se trata solo de tener una huerta o sembrar lo que pensamos que puede estar bien. El diseño se puede hacer en una hojita, teóricamente, para ver cómo puede quedar la parcela, y después se lleva al terreno donde siempre hay cambios. Pero cuando ya te vuelves práctico haciendo cada vez, entonces ya vas diseñando con lo que tienes. Muchas veces, a veces después, si no tienes semilla o plantín de alguna especie que te interesa, vas complementando posteriormente. Y así en 1 año o 2 años la parcela sigue avanzando en un proceso de complementación también, ¿no? El diseño es bien variable, ¿no? O sea, depende, es como un cuadro de un pintor o de un músico que cada cuadro pinta de diferente manera, y cada diseño de una parcela agroforestal también es diferente. No hay parcelas iguales, jamás vamos a encontrar parcelas que sean iguales, aunque se partan con las mismas especies. La distribución, la disponibilidad de las especies en el momento de establecer siempre es variable, y eso afecta en un inicio en la manera de comenzar con un diseño óptimo, si se puede decir, ¿no? Puedes también comenzar con un diseño no tan óptimo, pero también te va a resultar porque vas mejorando posteriormente, ¿no? Y la plantación es 1,50 entre manzanas y 3 entre hileras. En la mayoría de los frutales, manzanas, duraznos, ciruelos, se puede acomodar a esta densidad. Después ya con palto, con chirimoya, con otras especies de porte más grandes ya van variando, son 5x6, las densidades van variando y hay que acomodar las otras especies, ¿no? En el caso de las manzanas, que es para nosotros interesante, ¿por qué tomamos la manzana? Porque es bastante rústica, todas las personas les gusta comer manzana, adecuado ¿cómo se puede decir?, a la situación del pequeño productor, donde siempre tiene algunas dificultades y se deja manejar bien, ¿no? Continuando con el tema del diseño de sistemas agroforestales, ¿qué otros consejos adicionales puedes dar a las y los agricultores, Serafín? Bueno, para diseñar, en el juego es como un tablero de ajedrez donde las especies que desarrollan en este clima, por ejemplo en valles, son y crecen sanas, sin enfermarse. Esas son las más adecuadas para ser parte del diseño de la parcela agroforestal, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta para el diseño este principio de salud. O sea, hay muchas plantas que se enferman mucho y hay que fumigar bastante. Estas no entran en el diseño porque cuesta mucho manejarlas en el diseño, en la parcela, ¿no? Entonces, todo lo que puede producir en condiciones de valle son parte de la parcela agroforestal. Desde los rabanitos, nabos, lechugas, que son de ciclo corto, las de mediano, como los cultivos anuales, plantas medicinales, flores, hortalizas, frutales, forestales que crecen en este clima, todos participan en el diseño de la parcela, ¿no? Y cada uno se va acomodando en el espacio que le va a corresponder según a la altura que crece y según el ciclo que tiene. Entonces, las principales son, por ejemplo, en el caso de manzanas, nosotros estamos manejando densidades de 1,50 entre plantas y 3 metros entre hileras. En ese 1,50 que queda entre espacio entre las manzanas entra una especie forestal. Así que si plantamos 100 manzanas en una parcela de unos 400 metros cuadrados, también se plantan 100 forestales y en este espacito ya estarían como 200 plantas en 400 metros cuadrados. Eso lo llevamos a hectáreas, son como 4.000 plantas por hectárea. Es una alta densidad, solo considerando los frutales y los forestales. Si consideramos las otras especies que todavía son parte del sistema, la densidad es altísima, ¿no? Entonces se escogen las especies también según al gusto del productor, qué especies quiere trabajar el productor, ¿no? A veces se hace énfasis, por eso, diseños con énfasis en manzana, con énfasis en palto, en chirimoya,
porque las densidades van cambiando. Los paltos ya son a densidades de 6x6, las chirimoyas también a 6x6 más o menos, y ahí ya la complementación va variando, ¿no? ¿Qué otros aspectos debemos tomar en cuenta cuando diseñamos la parcela agroforestal? En el diseño se toma en cuenta la altura que crece y el ciclo que vive una especie, ¿no? Entonces, y se parte, y al mismo tiempo se van sembrando o se van plantando, depende en qué viene la especie, puede venir en semilla o en plantín. Entonces, si son forestales, vienen en plantiles, si son cultivos anuales, vienen en semilla. Entonces, el mismo día, el mismo periodo se siembra todo en la parcela, ¿no? Y después se cubre la parcela con cobertura, si es que hay. Si no hay, entonces se parte sin cobertura. En cada condición es con lo que cuentas vas comenzando a practicar la agroforestería. Entonces, Serafín, para el diseño de una parcela agroforestal es importante conocer, por ejemplo, el tipo de cultivos que sí o sí tienen que estar presentes, como los árboles forestales, que en nuestra zona de valles pueden ser el molle, las acacias, el aliso, la chacatea, el jacarandá y otros. Ahora hablaremos sobre cómo se realiza la preparación del suelo y del riego para una parcela agroforestal. En preparación de suelo, en condiciones de valles tenemos que partir de las condiciones que tenemos, donde hay mucha costumbre de arar el suelo, de mecanizar el suelo y de mover el suelo, con lo que se hace destrucción del suelo prácticamente, ¿no? Porque se acelera la descomposición de la materia orgánica y el suelo se vuelve más pobre. En zonas tropicales donde las condiciones son mejores, donde no hay una yunta ni tampoco hay un tractor para arar, entonces hay parte chaquean, tumban el bosque, cubren el suelo y ya ahí pueden iniciar con la implementación. En condiciones de valles, en un suelo que está arado, podemos comenzar también con lo que tenemos y ahí comenzar a cambiar. Ya en los siguientes ciclos agrícolas ya no arar, ya no aporcar. En condiciones de valles nosotros regulamos, tenemos que adecuarnos al clima, es decir, tenemos que andar al ritmo de la naturaleza. No nos podemos adelantar ni nos podemos atrasar mucho, por eso los fríos de invierno son la regla de oro, que no debemos adelantarnos a los fríos de invierno. Después pasan los fríos de invierno, ya podemos implementar las parcelas, es la mejor época, a partir de julio, agosto, septiembre, octubre, son las mejores épocas donde las condiciones son muy buenas para la mayoría de las especies. Y estas van a desarrollar bien en la parcela, ¿no? También en otras épocas se puede implementar las parcelas, pero tienen ciertas debilidades que también se puede ir corrigiendo y aprendiendo también de esa manera, ¿no? A veces se hacen implementaciones en marzo hasta abril a veces, entonces estas tienen algunas debilidades, pero tampoco están mal, ¿sí? Depende del tiempo también que dispone el agricultor, la parcela que esté libre para comenzar a iniciar con la implementación de las parcelas, ¿no? El riego, pasan los fríos, entonces se comienza con los primeros riegos en los primeros días de agosto o los últimos días de julio, dependiendo de que hayan ya ocurrido las heladas, ¿no? Pero posteriormente a veces todavía hay riesgos de heladas, pero esa es la mejor época. Entonces con el riego se despiertan las plantas y entonces se adelanta. Con la lluvia no se podría hacer eso, ¿no? Las lluvias vienen recién en noviembre, entonces eso atrasa el proceso y no rendirían muy bien las plantas. Necesitamos en condiciones de valles adicionar el riego para sincronizarnos con la naturaleza. Con esta importante información nos vamos a este espacio publicitario. APTAPI de Saberes, construyendo alternativas. CEPRA Satelital. Inicio de la tanda publicitaria aquí en CEPRA. Los bolivianos no hemos salido bien de una, que ya estamos en otra. El confinamiento, la cuarentena, el distanciamiento social son difíciles. Pero parece que en Bolivia hace mucho tiempo que nos cubríamos la cara para protegernos del otro. Hace tiempo que usamos máscaras para poder respirar, que vivíamos una cuarentena, distanciados unos de los otros. Hace mucho que vivimos en el peor distanciamiento social, el de la intolerancia, asediados por el virus del racismo. Nos miramos de lejos y a esa distancia no nos escuchamos, no nos entendemos y nos hicimos daño. ¿Te acuerdas?
Pero cuando termine esta cuarentena, acortaremos las distancias, atreviéndonos a quitarnos las máscaras. Encontraremos formas nuevas de abrazar. Por encima de nuestras diferencias, somos iguales. El voto es el abrazo del reencuentro. Órgano Electoral Plurinacional. Fundamental para la vida, esencial para su familia. Agua limpia y saludable solamente con los purificadores de agua Stephanie. El agua alcalina es muy beneficiosa para la salud. Ayuda a acelerar el metabolismo, retarda el envejecimiento y fortalece las defensas del cuerpo. Al adquirir el producto, tú puedes proteger a tu familia. Evitarás que un extraño entre a tu casa cada semana para cambiarte agua en botellón. En los filtros de arcilla, el agua queda hasta 5 grados más fresca que la temperatura ambiente. Los purificadores de agua Stephanie ofrecen una manera práctica, económica y eficiente para el consumo de agua. Su calidad es reconocida en el mercado nacional e internacional. Purificadores Stephanie, porque agua es vida. Agua y salud consciente, Bolivia. Consulta sin compromiso. Al WhatsApp 67490649. Los jurados electorales son nuestra garantía de elecciones transparentes y seguras. Si eres jurado electoral, te notificamos por memorándum o encuentra tu nombre en las listas publicadas en prensa o en la página web yoparticipo.oep.org.bo. La capacitación será presencial con reforzamiento virtual y por radio y televisión. Tomaremos medidas de bioseguridad para cuidar tu salud mientras te capacitas. El 18 de octubre, preséntate en tu recinto electoral a las 6 de la mañana con tu cédula y tu memorándum de designación. Recibirás material electoral desinfectado e implementos de bioseguridad para cumplir tus funciones. Tu compromiso es garantía de elecciones transparentes y seguras. La democracia la hacemos todos. Órgano Electoral Plurinacional. Espacio solicitado. Es el boliviano que nos dijo que sí podíamos vivir en democracia. Es un hombre que tiene la energía, la formación y la fe que hoy precisa el país. Es íntegro, le gusta la unidad, es un soñador, es valiente, es un hijo del pueblo. Es Camacho y con él viene una nueva Bolivia. Este 18 de octubre, busca la franja blanca en la papeleta y vota por una nueva Bolivia. Vota por Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Fin de la tanda publicitaria. Continuamos con la programación de CEPRA. CEPRA Satelital. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Continuamos en el programa Aptapi de Saberes. Serafín, ¿por qué es importante realizar la poda en los árboles forestales y cómo beneficia a los demás cultivos, principalmente a los árboles frutales? Darle una entrada de luz al 100% porque la manzana o los duraznos que están en la parcela agroforestal necesitan buena entrada de luz para la floración. Entonces se hace una poda fuerte con este material de poda entonces se cubre el suelo. Eso nos va a servir para hacer la cobertura en la parcela, ¿no? Entonces, tanto el frutal y el forestal se podan al mismo tiempo. Esta práctica de poda ocasiona un impulso de rebrote tanto en los frutales como en los forestales. Entonces, se sincroniza la parcela para que al mismo tiempo se pueda reactivar la parcela al crecimiento, ¿no? Por eso no se puede hacer las podas de los forestales y los frutales en cualquier momento. Tienen que estar juntos para que al mismo tiempo se impulsen al rebrote y juntos puedan despertar. Con el riego se hace despertar y juntos comienzan a desarrollar las plantas, ¿no? Eso en cuestión de poda es una práctica muy importante que es necesario realizar en las parcelas agroforestales, ya que si no hiciéramos las podas oportunas, entonces la parcela tendría mucha sombra y las especies, sobre todo los frutales, no florecerían bien y habría mucha dificultad en la parcela y tendríamos muchos problemas, ¿no? Esta práctica de poda es clave para que haya una buena producción en la parcela, sobre todo los frutales que están entre los forestales, ¿no? Serafín, continuamos hablando sobre el manejo de las parcelas agroforestales. Una de las prácticas que ayudan a que nuestra parcela agroforestal esté bien manejada y no tenga problemas en su desarrollo
es garantizar la cobertura vegetal. ¿Cómo se realiza y qué beneficios le da a la parcela? Bueno, la parte de manejo de la parcela mismo, también la primera práctica muy importante es la cobertura, que viene de las podas de las especies forestales y también de las podas de los frutales. El material de poda, tanto de los frutales como de los forestales, se coloca encima del suelo, alrededor de las plantas, en hileras al principio, como no disponemos de mucho material, y después ya cubrimos también el callejón, ¿no? Toda la tierra que está dentro de la parcela óptimamente tendría que estar cubierto, no tendría que verse suelo descubierto en la parcela. Ese es el objetivo a donde quisiéramos llegar, donde ya no se remueve el suelo, no se aporca, tampoco no hay necesidad de arar. Con la cobertura se va volviendo suave el suelo a medida que va descomponiéndose esta cobertura muerta que viene de las podas de la parcela agroforestal, ¿no? Y también hay espacios vacíos, entonces también utilizamos lo que decimos las especies de complementación, que las otras especies, tanto hortalizas como cultivos anuales o otras especies de mediano ciclo que se ocupa el espacio que está vacío, que son parte de la cobertura viva también, que en la parcela son dos componentes, se van mezclando, coberturas muertas y coberturas vivas, ¿no? La cobertura muerta está de hojarascas, ramas, incluso palos, troncos que salen de la parcela, se pone alrededor de las plantas para que ellos poco a poco se van descomponiendo y va mejorando la fertilidad del suelo. Si hablamos de especies de complementación en una parcela agroforestal, nos referimos a que es importante que cuando cosechemos los cultivos temporales o por algún motivo no haya producido en nuestra parcela, se debe sembrar o plantar nuevas especies, ya que lo recomendable es no dejar pelado el suelo. ¿Qué recomendaciones más darías a las y los agricultores que nos escuchan? Las otras especies de complementación sí, son también especies de producción de materia orgánica, pero también son especies para producir frutos para cosechar, ¿no? Entre ellos también están las hortalizas de ciclo corto, desde las lechugas, rabanito, nabo, acelgas, todas las verduras, tomates, papas, maíz. En el caso de valles se pueden todavía cultivar las especies pioneras que decimos, las de ciclo corto, porque hay una buena entrada de luz en la parcela. En caso de zonas tropicales, la entrada de luz ya es baja. Cuando la parcela ya tiene 2, 3 o 5 años, ya no hay buena entrada de luz, ya no se puede sembrar el maíz, por ejemplo, porque hay muy poca entrada de luz. Entonces, no siempre son caducifolias las especies que están en la parcela agroforestal. En caso de valles, prácticamente todas son caducifolias, o sea, botan la hoja, y eso ayuda a que en los valles tendríamos más ventaja que en zonas tropicales, donde nuevamente podemos entrar cada año con especies de ciclo corto como las pioneras, ¿no? Es importante diferenciar el tipo de suelo y el ecosistema donde se establecerá la parcela agroforestal, porque las especies de cultivos se comportan de distinta manera y en consecuencia el tipo de cobertura seca que genera será diferente. Retomando el concepto de cobertura vegetal viva, ¿nos puedes dar más ejemplos, por favor? Las coberturas vivas son las especies que se complementan en la parcela, que consisten en especies de ciclo corto, mediano y largo también, que pueden complementar, se pueden sembrar y se pueden plantar, si vienen en plantines, en la parcela, en los espacios vacíos que quedan entre los frutales y los forestales y entre el callejón. Todo el espacio tiene que estar ocupado, ¿no? Entonces hay que sembrar especies de interés del agricultor, lo que le gusta producir al agricultor, y principalmente en los valles son hortalizas de hojas, arvejas, vainitas, acelgas, rabanito, nabo, lechuga, tomates. Van a producir un poco de materia orgánica, pero también van a producir frutos para el consumo de la familia y un poco también para vender en el mercado, ¿no? En desierve selectivo y complementación, el desierve selectivo consiste en cuando la parcela ya, después de hacer la siembra anual, entonces también nacen las hierbas voluntarias, como decimos, la regeneración natural. Entonces también hay estas hierbas que son de hoja ancha y también hay de hoja angosta, que son las gramíneas. Estas gramíneas, entonces al hacer el desierve se saca de raíz. Y las especies de hoja ancha son las que mejor se
desarrollan y son las que nos interesan. Entonces, en los espacios vacíos donde no hemos logrado sembrar, no ha nacido, o lo que hemos sembrado o lo que hemos plantado ha muerto, entonces nace de la regeneración natural, que puede ser diferentes especies de hierbas naturales que nacen. Entonces estas se dejan, no se sacan, ¿no? Siguiendo tu explicación, Serafín, es bueno dejar que crezcan cultivos silvestres que no sembramos en lugares donde hay espacio en la parcela, siempre y cuando sean de hoja larga y no hagan sombra a los cultivos que nos interesan. Si nos puedes dar más pautas para no equivocarnos al momento de realizar el deshierve selectivo. En los espacios donde están cerca a las especies que hemos cultivado, están queriendo sombrear un poco a la especie que hemos sembrado o plantado, ahí se hace el deshierve, ¿no? Y todo el material del deshierve, que sacamos las hierbas, se va poniendo también como cobertura, ¿no? La complementación también, después de realizar el deshierve, nuevamente aparecen espacios vacíos, y estos espacios vacíos podemos volver a complementar. Esta es una última complementación, puede venir en semilla o también en plantines, y donde logramos completar de ocupar el espacio entre los frutales, forestales y los callejones, ¿no? Tiene que estar totalmente ocupado todo el espacio, y eso es lo mejor, así no tenemos más problemas de deshierves posteriores, ¿no? En eso consiste el deshierve selectivo, y la complementación, llenar los espacios vacíos todavía. Una última práctica en el manejo de la parcela agroforestal es la poda de sincronización, denominamos nosotros, cuando algunas especies como los tártagos o los molles o las especies forestales que están en la parcela, que desarrollaron muy rápidamente y están sombreando a nuestros frutales demasiado, o a los otros cultivos, se nota ahí. Entonces se puede hacer una poda adicional para sincronizar la parcela, de manera que las especies que están en los estratos bajos tengan todavía una buena entrada de luz, ¿no? El momento delicado para realizar estas sincronizaciones es que las especies que están en la parte baja, en los estratos bajos, si aún se encuentran en floración, entonces sí necesitamos podar. Pero si ya han cuajado los frutos, como los frijoles, las vainitas, ya pasaron la floración y ya está sombreando, ya no hay necesidad. Las especies que están en el estrato bajo van a completar su ciclo de producción con un poco de sombra. El momento delicado es la floración. Eso hay que cuidar para realizar las entradas de luz en las parcelas, dependiendo de las especies que están en el estrato bajo, en qué estado se encuentra. Cuidar el momento de la floración. Ahí tiene que haber buena entrada de luz para que complete su cuajado, y después ya puede haber un poco de sombra, la especie va a terminar de madurar más. La cobertura vegetal en la parcela agroforestal cumple muchas funciones, porque coadyuva por un lado a nutrir el suelo, ya que al descomponerse las ramas o los troncos alimenta la tierra. Además, mantiene la humedad en el suelo, genera biodiversidad y otros beneficios más. ¿Nos puedes explicar este proceso macro y microbiológico que ocurre en el suelo? La cobertura de materia orgánica que viene de las podas, este es el centro de la agroforestería, que es la materia orgánica que servirá de alimento para las especies del ecosistema o de la parcela agroforestal, ¿no? Entonces, esto, una vez que se coloca en el suelo, la actividad biológica del suelo, las lombrices, los cochinillas de tierra, los coleópteros van a comenzar a descomponer la materia orgánica, y también los hongos van a comenzar a descomponer la materia orgánica, y inmediatamente se solubilizan los nutrientes, y inmediatamente es aprovechado por nuestros cultivos los nutrientes procedentes de la descomposición de la materia orgánica. Eso ayuda a equilibrar la nutrición de las plantas. Entonces, tanto los denominados plagas y enfermedades que nosotros llamamos hongos e insectos, que son parte del ecosistema, van bajando de incidencia, ¿no? O sea, hay poco ataque de arañuela, ovidio, pulgón,
estos insectos, hongos que aparecen en los cultivos, en monocultivos, con mucha incidencia en las parcelas agroforestales, es bastante bajo. Y haciendo aplicaciones de caldos nutricionales se logra, como se dice, mantener las plantas sanas sin mucha dificultad, ¿no? Solo con los preparados artesanales que podemos realizar a base de caldo de azufre, caldo ceniza, biofertilizante y microorganismos líquidos. Continuemos con el programa Aptapi de Saberes. Ahora conversemos con Alejandro Rojas Ferrufino, de 31 años de edad, un agricultor y técnico agroforestal que investiga y realiza innovaciones en su parcela en el municipio de Arani. Alejandro, cuéntanos cómo es tu parcela. Bueno, gracias por la oportunidad, a todo también a la Fundación Agricol, a todos los radio orientes también. Entonces mi experiencia en concreto sería que comencé en el año 2016, ahora este año ya cumple su cuarto año mi parcela, entonces con varias dificultades, también buenos éxitos que a poco han surgido en la misma parcela, ¿no? En este año, en 2016, mi suelo era muy salino, entonces no había cobertura, antes era convencional, entonces con esta de sistemas agroforestales comencé a implementar en un terreno de 1.200 metros cuadrados, ¿no? Entonces ahí mismo realicé el manejo, incorporando la cobertura, que es fundamental en la plantación base. El productor, por ejemplo, de mí es durazno en mayor cantidad y en menor cantidad es manzana, ¿no? Entonces me aboqué al durazno mayormente. Este durazno está combinado con las plantas forestales, arbustivas, medicinales también, que la acompaña entre medio, ¿no? De una densidad de 3x2, y entre medio también están los forestales y los arbustivos. Y en el callejón yo cultivo mayormente hortalizas y también algunas, como podemos decir, de ciclo más corto o ciclo más largo, ¿no? Dependiendo de que me sea rentable, como la lechuga, selga, apio, perejil, sábano. Entonces, para que me estén dando ingresos continuos, ¿no? Y así tener un ingreso económico para la familia y al hogar. Ahora conversemos sobre tu experiencia en el manejo de parcelas agroforestales, principalmente en lo que se refiere a la poda de árboles frutales y forestales. En la poda hay que tener mucho cuidado en la entrada de luz, ¿no? Y a la vez hay que tener lo que es ya las ramas productoras. Yo en el durazno saco ya lo que ha producido, ya debo podar, ¿no? Todas las brindillas ya productoras se poda. Entonces en la manzana no es tan dificultoso, pero en el durazno sí hay que realizar la poda como sincronización, tanto poda de invierno y poda de primavera. También complementar allí lo que es en la cobertura misma. La cobertura es importante para mantener la humedad permanente del suelo. La humedad, cuando está permanente del suelo, no existe un desequilibrio en el mismo sistema. Yo casi no tengo dificultades con ningunos. Podemos decir que menciona aquellos que son plagas y enfermedades. No existe en un sistema agroforestal esa palabra, ¿no? Aquí no solo es un desequilibrio pequeño que poco a poco se equilibra el mismo sistema agroforestal. Según tu experiencia, ¿cómo contribuye este sistema de producción en sistemas agroforestales a mejorar la calidad nutricional del suelo? En el manejo nutricional tenemos lo que es los caldos minerales, caldo sulfocálcico, caldo de ceniza o también caldo de fosfitos, biol, y también incorporar ahí lo que es harina de huesos, ¿no? Muy aparte solamente caldo de ceniza, o si no mezclar con caldo de ceniza para poder incorporarlo, ¿no? Esto con el objetivo que tenga mayor disponibilidad de fósforo para el desarrollo de la planta, que muy poco aquí en mi provincia, en Arani,
hay disponibilidad de fósforo en el suelo. Eso me ha dificultado en el desarrollo de las plantas. Y cuando hay disponibilidad de fósforo, mayormente las plantas desarrollan más. Hoy en día realizo también pruebas del suelo, análisis del suelo, que ha mejorado bastante. Les puedo comentar de lo que es materia orgánica, de lo que era 1 ha subido a 3% de materia orgánica, de fósforo disponible también ha subido, de nitrógeno, de potasio, el pH está equilibrado, está 7.6 y yo estoy conforme con la producción. Los ingresos también son buenos en la parcela y así, muy buena. Yo los apoyo a todos los que están comenzando y los que quieran comenzar con estos sistemas agroforestales. No se desanimen, hay que luchar para mejorar el ecosistema. ¿Y cuáles son tus planes futuros, Alejandro, respecto a tu parcela agroforestal? Mi perspectiva es ampliar este sistema. Comencé con pequeño, ahora ya está planificado para más de 1 hectárea, es 10.700 metros cuadrados, más de 1 hectárea que se va a implementar un sistema agroforestal. Esto con 2 objetivos, ¿no? Uno, lo que es el bienestar social, tanto no solo de la familia, sino de toda un punto verde en todo este vacío que está en la provincia de Arani, porque hay podemos decir, abandono de tierras productivas por falta de agua. Y para eso yo incorporé también tanques circulares o depósitos circulares, que también tenemos perspectiva ampliar esto para mantener, hacer lo que es tanto agua de lluvia, para tener menos costo y así hacer un sistema más productivo, tanto ayudar al ecosistema, que hoy en día grandes incendios, grandes bosques se pierden. Por lo menos con estos sistemas agroforestales estamos aportando a estos cambios o fenómenos climáticos que están sucediendo, una resiliencia que estamos haciendo en nuestro pueblo de Arani. En esta parte del programa Aptapi de Saberes conversamos sobre lo importante que es el aporte de este tipo de agricultura para la protección y preservación, por ejemplo, de áreas protegidas como el Parque Nacional Tunari. ¿Cómo pueden contribuir los sistemas agroforestales, por ejemplo, a evitar los incendios? ¿Qué nos puedes decir de esto, Serafín? Porque la agroforestería no ocasiona daños en los ecosistemas, más bien contribuye a su regeneración. Sus principios están en base al bosque del lugar, o sea, en este caso se diseña un sistema de producción en base al bosque del Parque Nacional Tunari. ¿Por qué ya no se realizan las quemas? Ese es otro motivo también. En la agroforestería las quemas ya no es necesario realizar. En la agricultura convencional es una práctica la quema para habilitar nuevas parcelas. En agroforestería, cuando practicamos en el parque, ya no se realizan las quemas cuando se habilitan nuevas parcelas. Más bien, el rastrojo, el chaqueo, el material de chaqueo que sale, se utiliza para cubrir el suelo y mejorar la fertilidad del suelo. Con eso disminuyen bastante los riesgos de incendios que siempre es posible que aparezcan, sobre todo en los parques, ¿Qué otras razones podríamos señalar relacionados a la prevención de la erosión y la utilización de agroquímicos en zonas protegidas como el Parque Nacional Tunari? Ya no se realiza la práctica de preparación de suelos con yunta de bueyes o con maquinaria, porque al remover el suelo, aumentan los riesgos de erosión, Cuando se hace preparación del suelo con tractor o con yunta de bueyes, aumentan los riesgos de erosión y con eso la degradación del suelo, del ecosistema.
Y en el caso de agroforestería ya no se realiza esta práctica, se va dejando y entonces disminuyen los riesgos de erosión también, con lo que se mejora la fertilidad del suelo en el lugar donde estábamos trabajando o practicando la agricultura, ¿no? Otra razón también es que en agroforestería ya no es necesario el uso de los agroquímicos, herbicidas, fungicidas, insecticidas, todos los agroquímicos, fertilizantes, químicos que se utilizan en la agricultura convencional. En agroforestería ya no es necesario porque la fertilidad va aumentando y cuando no se usan los agroquímicos se evitan las contaminaciones con residuos de los agroquímicos en los alimentos, también en los ecosistemas, en las aguas, en las vertientes que están ahí en el parque. También ya no ocurre la contaminación con agroquímicos, ¿no? También se puede decir, porque en vez de tener suelos agrícolas pelados y degradados, se tienen bosques productivos con mucha fertilidad y mucha diversidad de productos. Porque las actividades agrícolas ya no ocasionarán degradación de los ecosistemas del Parque Nacional Tunari si practicamos la agroforestería. ¿Qué nos puedes contar sobre la experiencia desarrollada con la implementación del proyecto de sistemas agroforestales dinámicos? ¿Cuántas parcelas se han logrado establecer? ¿Qué resultados se han obtenido hasta ahora? Con el proyecto trabajamos en varios municipios, Quillacollo, Pinto, Tiquipaya, Sacaba, Colomi, que también son parte del Parque Nacional Tunari, con varios municipios. Específicamente en el caso de Tiquipaya, existen cerca de 100 familias de productores que ya tienen sus parcelas agroforestales con énfasis en frutales, en manzana, durazno principalmente. Están en proceso de desarrollo y otros ya iniciando en la producción, ¿no? Y a nivel general en todos los municipios pasamos las 200 parcelas agroforestales, es decir, 200 familias ya que se dedican, están probando y están experimentando en sus propias parcelas los resultados de la agroforestería en el Parque Nacional Tunari, ¿no? Las parcelas están en proceso de desarrollo y muchos de ellos ya se encuentran en etapa de producción, especialmente los frutales, que son las manzanas, ¿no? También hablamos mucho de la fertilidad del suelo y que eso no solo es beneficioso para una mayor producción, sino también para incrementar la diversidad de cultivos en la huerta, la mejora de la alimentación e incluso el aporte económico para las familias cuando logran comercializar sus productos. Serafín, ¿qué más podemos hacer para lograr que los sistemas agroforestales sean adoptados como un modelo de producción? Bueno, hay que comenzar a difundir la agroforestería, hay que comenzar a practicar la agroforestería y también tal vez buscar proyectos, programas en base a los principios y a las experiencias que se están generando, se pueden desarrollar y es posible. Personalmente yo creo que es posible cambiar todo el modelo de producción que se practica con las que practican las familias en el parque. Es posible que pueden cambiar hacia un modelo de agroforestería que puede ayudar a reconstruir ecosistemas, no solo en el Parque Nacional Tunari, también en las otras áreas de producción agrícola, donde la producción está realmente en una crisis total que está tocando fondo y hasta ahora no se han podido cambiar los métodos de producción. Seguimos con el sistema depredador de agricultura agroindustrial y ahora con el uso de semillas transgénicas se profundiza más todavía este problema de la producción de alimentos, ¿no? ¿Qué dificultades se tiene que superar para que los sistemas agroforestales sean adoptados como modelos de producción generalizado? El problema creo que es también un poco de miedo
miedo de cambiar las cosas, porque en agroforestería necesitamos un cambio radical, mutante si se puede decir. Hay muchas actividades que se dejan de hacer y muchas veces estas actividades son negocio para otras personas, como es digamos la venta de agroquímicos, la venta de semillas, la venta de fertilizantes, la venta de tractores, mecanización. Entonces responde a otros intereses y creo que eso también es lo que limita la posibilidad de cambiar totalmente este modelo de producción. Para despedirnos, Serafín, ¿qué opinas tú sobre el compromiso y la responsabilidad de las familias para garantizar la sostenibilidad y también garantizar la participación de los municipios en este tipo de actividades? Los municipios principalmente, que son las instituciones y también las organizaciones sociales como la organización sindical, la central, las subcentralías de organizaciones de productores, el rol es decisivo y yo creo que en base a las experiencias que se han generado en este proyecto, por ejemplo, durante el 2017, nos muestra que es posible hacer una agricultura diferente a lo que estamos practicando, pero la decisión decisiva está en manos de quienes pueden impulsar bastante y con mucha fortaleza a partir de los municipios. Los municipios tienen en este caso la posibilidad de ver estas experiencias y adecuar a proyectos ambiciosos, como se puede decir, para que se pueda en el menor tiempo posible desarrollar mucha experiencia y de esta manera comenzar a practicar la agroforestería, sobre todo en los parques donde es vital el cuidado de los ecosistemas, ¿no? Por supuesto también fuera del parque, porque no solo debemos pensar que el parque nos va a salvar. De esa manera un grano de arena en la playa no nos va a salvar. El mundo lo estamos arruinando, lo estamos destruyendo el mundo. Los ecosistemas donde producimos alimentos y ya no están para mantener el nivel nutricional de la población. Entonces es urgente el cambio, ¿no? Agradecemos al Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia por permitirnos llegar hasta sus familias con información sobre producción ecológica familiar, desarrollo rural sustentable, consumo responsable, la justicia climática, entre otros. Les esperamos en otro programa el siguiente sábado en este espacio radial. Hasta la próxima. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Es un programa en Radio Cefra, auspiciado por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Cochabamba. Participan sus miembros Agrecolandes, Alerta Verde, Asociación de Organizaciones y Productores Ecológicos de Bolivia, Centro de Estudios Superiores, Ciudadanía y Nosos Causay. Juntos seguimos construyendo alternativas. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.